Hola, bienvenidos a todos a una transmisión más de análisis de política nacional e internacional con la siguiente temática, ¿cuáles son los mecanismos políticos y jurídicos para reducir el índice de violencia en la mujer en América Latina? Para esto le voy a dar paso a mi compañero de panel que siempre nos acompaña y esperando que mi compañera Emily Montero se logre unir ya que tiene una cuestión de internet, problemas con su internet. Julian, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Julian, coméntanos cuáles bueno, acá tenemos los invitados como es Gisela Balcázar, Tatiana Rodríguez, Tatiana es de Colombia, Gisela Balcázar es de Ecuador y el siguiente invitado, Julian. No sé si ya se conectó por ahí, no sé si Eh, puedes informarme. eh, sí, Julian, aquí está conectado, pero ¿me puedes indicar el nombre? Se llama Petrona Cerón, es ahí sí del país de Guatemala, para poder abordar ahí sí tanto la temática y para que ella se pueda presentar, pueda comentar de tanto cómo ha sido su proceso, cuál es su, ahí sí, parte de su biografía. Correcto, Julian, pero para esto primero permíteme, Julian, proceder con la presentación de las invitadas y de ahí procedemos con la presentación también con la siguiente persona, ¿sí? Para esto voy a proceder a hacer la presentación del perfil de Tatiana y después de Giselle, ¿ok? Tatiana Yelena Rodríguez Mojica, comunicadora social, campo profesional radio, Pontificia Universidad Javeriana, magíster en desarrollo educativo y social, directora de la Fundación Sirius Una Nueva Luz hace 12 años, activista de los derechos de las personas con discapacidad, prensa y participante Café a Ciegas, docente de la Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras hace 19 semestres, tallerista de la Fundación Sirius Una Nueva Luz, experiencia en periodismo incluyente, producción de contenidos, asimismo en locución, dirección y producción radial de todo género, reportajes, documentales, crónicas, igualmente en investigación, consecución de recursos y medios de comunicación, también enseñando a personas con y sin discapacidad. Ha publicado diversos artículos en periódico Proclama, El Tiempo y El Espectador. Elegida entre las 9 mujeres que inspiran en la campaña de Falabella para celebrar sus primeros 10 años en Colombia, campaña que buscó 9 mujeres en todo el país que se destacarán por el trabajo social y que aportarán al desarrollo de Colombia. Muy buenas noches, Tatiana, un gusto contar con tu participación acá en nuestro programa de análisis de política nacional e internacional. Bienvenida. Hola, muy buenas noches, Ronald. Un saludo muy especial a Gisela, a todo el equipo y a todas las personas que se conectan hoy
en distintos países del mundo. Y bueno, una de las ventajas de pronto de esta pandemia que nos ha generado tantos estragos es que nos estamos conociendo más y aprovechando de este soporte tecnológico para poder llegar a lugares muy, muy distintos y pasando fronteras. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Para esto voy a proceder con la presentación también de Gisela Balcázar. Permítanme unos segundos. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la señorita Gisela Balcázar Torres. Actualmente tiene 21 años de edad y está cursando el 8º semestre de la carrera de jurisprudencia en la Universidad Técnica de Machala. Ha participado en distintos eventos académicos y sociales en calidad de ponente. También es beneficiaria de la beca por excelencia académica en la misma universidad. Ella es activista de derechos de las mujeres, además de contar con su propio emprendimiento llamado Gaia Armoniza, que consiste en la venta de cactus. Para eso le doy la bienvenida a Gisela. Está adelante. Hola Ronald, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir este momento con todos ustedes. Tatiana, un gusto poderte conocer, aunque sea con esta nueva normalidad que es la virtualidad. Y me parece muy importante y digno de felicitar a los organizadores de este evento por tratar temáticas tan importantes que aquejan a la sociedad como es el maltrato y la violencia contra la mujer y la violencia de género. Es para mí un gusto y un orgullo poderlos acompañar en esta noche. Muchísimas gracias. Así es, Gisela, un gusto ustedes por su valiosísima participación, ya que es una temática que abre a la discusión no solo a nivel de los estados, sino a nivel general de América Latina. Y para esto inicio con el preámbulo de preguntas con Gisela y de la misma manera con Tatiana, formulando la siguiente pregunta. Gisela, hablando de lo que es política de Estado, en el tema de la seguridad, en el tema de las mujeres, se ha creado una fuerte corriente, lo que es el feminismo. Claro que para esto las mujeres han tenido que hacer luchas sociales muy fuertes. ¿Qué crees que aún los estados deben para con los grupos de mujeres realizar en la parte jurídica? Muchas gracias, Ronald, por tu pregunta. Y sí, sin duda alguna, eh, hemos avanzado muchísimo en la lucha contra la violencia y la igualdad de género entre hombre y mujer, gracias a mujeres que han cumplido un rol fundamental en la historia y en la construcción y a la llegada de este objetivo, como por ejemplo Transito Maguaña, Dolores Cacuango, la misma Matilde Hidalgo del Procel. Son solamente por mencionar tres nombres de mujeres que, como te digo, le debemos mucha gratitud porque hoy en día la situación es diferente gracias a su lucha. Sin duda alguna quedan muchos objetivos por conquistar, quedan muchas batallas por librar. Y sí, justamente el campo legal, el campo jurídico, el ámbito de la justicia cumple un rol fundamental dentro de esta lucha. En todo campo laboral aún podemos observar cierto grado de desigualdad de género en cuanto a un hombre y a una mujer, y el campo legal no es la excepción. Tú me dices, ¿qué pueden hacer los juristas, es decir, los administradores de la ley, los administradores de justicia? ¿Qué pueden hacer ante esta problemática? Sin duda alguna, creo que el principal papel que ellos cumplen
es el de ser mediadores de este tipo de problemas con una característica irreemplazable como es la imparcialidad. Analizar estos problemas requiere cierto conocimiento y cierto nivel de imparcialidad al momento de reconocer que tanto hombres como mujeres gozamos de los mismos derechos y de las mismas oportunidades en todos los sentidos. Definitivamente es un tema que hay que tratar con mucho escarpelo porque estamos hablando de la integridad no solamente física, sino en su conjunto de una mujer. La violencia ha trascendido en muchos campos como el físico, psicológico, emocional, sexual, dejando consecuencias para toda su vida, que muchas veces, y digo de forma lastimosa, son irreparables. Entonces, como administradores de justicia, lo que se debe hacer es desarrollar o tomar la iniciativa, porque si bien es cierto, esto no les compete a ellos, sino a los legisladores, pero como personas que han palpado el problema de forma más directa, pueden tomar la iniciativa de ciertos mecanismos políticos y jurídicos que ayuden a prevenir esta violencia. Yo digo que no, la solución no está en desarrollar mecanismos de reparación, sino de prevención. Creo que ese es el objetivo de todos los países, y creo que a su manera cada uno ha venido trabajando, ¿no? Lastimosamente, Latinoamérica registra el mayor número de casos de violentas en cuanto a las mujeres. El caso de femicidios, y más aún en tiempos de pandemia, hemos visto que el tema de la violencia de género, el tema de los femicidios, se encuentra en mayor pico. Hemos alcanzado los mayores índices en estos últimos 2 años, porque se ha obligado a las víctimas a convivir mayor tiempo con sus agresores en casa. Entonces, hemos visto el gobierno ha desarrollado campañas de concientización y de conocimiento hacia las víctimas que les permiten identificar cuándo son víctimas, qué hacer cuando pueden identificar que están sufriendo algún tipo de maltrato. Podemos identificar un mecanismo. Otro mecanismo que ya se ha venido desarrollando desde el año 2017 y que se hizo efectivo en el año 2018, como es la ley contra la violencia de la mujer. Específicamente, este tiene el objeto de disminuir los niveles y erradicar en algún momento este tipo de violencia. Sabemos que es una meta muy difícil de alcanzar, pero no imposible. Creo que debemos promover más programas como estos para concientizar a todas las personas, hombres y mujeres, tanto víctimas como agresores, porque de pronto hay agresores que están desarrollando este papel por ignorancia, por desconocimiento. Y qué mejor que brindarles esas facilidades de conocimiento sobre los daños que sus actos provocan en las otras personas. Muchísimas gracias, Ronald. Correcto, Gisela, trasladándome con Tatiana, ya que ella tiene la experiencia de ejercer lo que es el periodismo, lo que es la comunicación. ¿Qué rol juega el periodismo, la comunicación o los medios de comunicación en los estados, en América Latina, en respecto de la campaña de dignificar a las mujeres y tratar de reconocer derechos elementales que son fundamentales para el desarrollo del individuo? Tatiana, adelante. Bueno, Ronald, muchas gracias. El papel de los periodistas, de los medios de comunicación y de los influencers es fundamental a la hora de prevenir la violencia de género, ¿no? A veces cuando una mujer es asesinada, y es algo horrible porque las encuentran a las mujeres por feminicidios, las encuentran en ríos, en calles, en sitios baldíos, escondidas en bolsas de basura, y dicen, hayan muerta a una mujer tantos años, ¿sí? No se refieren como lo que es, fue asesinada. Entonces, desde ahí ya se empieza a minimizar esta situación. Por otra parte, no hay un lenguaje de género. Seguimos representando en los medios de comunicación modelos patriarcales, ¿no? Entonces,
la mujer del hacendado, la mujer del presidente, la mujer del empresario. Entonces ya estamos creando esa posesión y ese se es del hombre y no la igualdad de lo que mencionaba Gisela, que coincido con ella en muchísimas cosas. También es fundamental que la comunicación incluyan en sus salas de redacción mujeres. En los grandes medios de comunicación, las mujeres solamente están ocupando un 30% de los puestos más importantes, ¿sí? Cuando están en puestos donde no tienen capacidad de decisión o donde se dedican a otras cosas que no tienen que ver con la sala de redacción y los contenidos. Entonces, en la televisión, en las campañas, desde el lenguaje que utilizan las y los periodistas, no se pueden estar replicando modelos machistas e excluyentes hacia la mujer. A veces hay como un odio, como una resistencia a hablar de género, ¿no? Entonces uno habla de género, de lenguaje incluyente de género, en general, por ejemplo, teniendo en cuenta a las mujeres y hombres con discapacidad, y ya empiezan como con una génerofobia, y ya si es feminista es un peligro, ya se tilda de una mujer en Colombia, no sé si este término se entienda, pero muy masculinizada, entonces pueden decirle marimacho o marimacha, no sé si eso se comprenda, pero quiero decir que entonces porque ya defiende lo que es ser mujer y sus derechos, ya entonces parece un hombre y no una mujer que está sometida. Es importantísimo que los periodistas y todos los que hagan contenidos, porque es que también llegamos a los medios de comunicación y pocos son periodistas, son personas o comunicadores sociales que no han pasado por la academia, sino que tienen unos pregrados diferentes. Entonces es fundamental precisamente que tengan una ética y una responsabilidad y hacer una formación en lenguaje de género, en no revictimizar, porque a veces importa el amarillismo, cómo se encontró ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que ya pierde una identidad, sino que pasa a ser una más. Es bien complejo y es, pero indispensable el papel de los medios de comunicación frente a ese respeto y frente a esa dignificación de la mujer. Cuando vemos las imágenes, ¿no? Ahora con esta guerra de imágenes que es terrible, yo pienso como comunicador y periodista que ahora la nueva inquisición son las redes sociales y los medios de comunicación. En un momentico se le puede destruir la vida a alguien, pero si lo vemos desde esa imagen, desde lo que comunican esas imágenes, estamos viendo cómo las imágenes de la mujer, ¿sí?, son utilizadas, son la mercancía, son el amarillismo. Pocas veces vemos esas imágenes de hombres entre las bolsas o las mujeres destrozadas o en unas condiciones terribles, digamos que son las que más se ven, pero cuando es un hombre es distinto el tratamiento del cuerpo, de un cuerpo que es mamá, de un cuerpo que es hermana, de un cuerpo que es novia, que es prima, sobrina, tía, hija, ¿no? Entonces es muy distinto el tratamiento de la imagen, esa imagen que se explota, esa imagen que se vulgariza un poco, ¿sí? Porque eso gusta. Es distinto al tratamiento si es una imagen de un hombre, ¿no? Uno pone en Google mujeres encontradas o mujeres muertas y se encuentran unas imágenes espantosas en ríos, en carreteras, en bolsas, mientras que el tratamiento con el hombre es diferente. Y ahí podemos hablar de esa igualdad precisamente, de esa importancia de la ética y sobre todo de practicar la ética del cuidado con las mujeres. Es muy interesante tu aportación, Tatiana. Ya trasladándome a Gisela con la siguiente interrogante, ya que hablamos de igualdad, de equidad, Gisela, desde mi punto de vista, el feminismo es algo muy importante, pero no creemos que también, bueno, los que entendemos esta segregación, esta discriminación a grupos de mujeres, ¿tú crees que los hombres también deben formar parte de esa participación para comenzar a entender la dinámica de lo que quiere expresar la mujer a nivel general, a nivel de Latinoamérica? Sin duda alguna que sí, Ronald. Bueno, vamos empezando por igualdad y equidad, son dos términos muy distintos.
Igualdad es dar lo mismo a todas las personas en proporciones iguales, y equidad es favorecer al más débil, al más vulnerado, al que está en una posición inferior al respecto a otro. En este caso, lo que nosotros buscamos es una igualdad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tanto hombres como mujeres y todos los tipos de identidad sexual que hay y que se propagan a través de los grupos LGBTI gocen de los mismos derechos y oportunidades en todos los campos. Hablo campo laboral, educativo, salud, ya está, inclusive en la sociedad mismo. Muchas veces ciertos estereotipos, estigmas, prejuicios hacen que estos grupos que han sido vulnerados a lo largo de la historia se vean apartados o se vean en cierta manera cohibidos de participar en temas tan importantes dentro de la sociedad. Hemos visto que indistintamente de cuál es su género o identidad sexual, todos podemos rendir y brindar un beneficio a la sociedad de la misma forma. Gozamos de las mismas capacidades y habilidades, y todos, en forma de engranaje, ayudamos a construir una sociedad mejor. El grupo feminista ha existido por mucho tiempo, especialmente en España, donde hay grupos muy fuertes de feministas que realmente han logrado trabajos muy duros que en un inicio se veían como imposibles. Tú me dices que quizás el feminismo, ¿cómo puede buscar una igualdad ante el hombre, ¿no? Y hay algo errado en el pensamiento de muchas personas al escuchar el término feminista. Los feministas no son el antónimo del machista, es decir, no es que queremos que los derechos de las mujeres estén por sobre el de los hombres o por sobre de los demás, no, al contrario. El feminismo es un movimiento, una lucha social que lo que busca es una igualdad de derechos de forma general, no solamente de la mujer. Además, así también intenta erradicar con los temas relacionados a la violencia, a los femicidios, a la fomentación del conocimiento, al impulso de las mujeres a una mujer independiente y funcional para la sociedad. Entonces, ahí podemos ver la importancia de estos grupos feministas dentro de la sociedad. Son grupos que nacen de una necesidad social, de algo que aqueja un grupo social. En este caso yo me enmarco específicamente dentro de la provincia del Oro. Hay algunos movimientos que propagan esto, que profanan esto, que por ejemplo, la colectiva Creando Juntas, a la cual yo pertenezco, es una colectiva de hombres y mujeres trans, que lo que se busca es una integración total y una igualdad de género. Asimismo, se pronuncian ante ciertos actos, tanto políticos como legales, que al percibir de la sociedad son un tanto injustos. Así también se brinda distintos beneficios, como por ejemplo el asesoramiento legal, psicológico a víctimas de violencia, tanto sexual, psicológica, física. Entonces, aquí podemos evidenciar una vez más la importancia de estos grupos feministas, y que no es lo que muchas personas conciben como la otra cara de la moneda del machismo, porque como lo he dicho, el feminismo no logra poner a la mujer en un estándar superior al del hombre. Al contrario, busca una igualdad de género en todos los campos, especialmente en el laboral, que creo que es en el que más lo podemos identificar. Correcto, Gisela, agradezco bueno, por tu participación, muy interesante. Siento muy enfático que el feminismo nace de una lucha social, como todas las luchas que se han venido dando a lo largo de los años, en la cual lo que busca es un reconocimiento a tener un trato igualitario y equitativo. Para esto me traslado con Tatiana y le hago la siguiente interrogante, ya que ella se encuentra desde el estado de Colombia, y quisiera saber ¿qué ha realizado el gobierno colombiano para reducir el índice de violencia en la mujer? Tatiana, adelante.
Gracias, Ronald. Bueno, en Colombia digamos que se ha avanzado mucho jurídicamente, ¿no? Entonces existen distintas leyes como la ley Rosalvira Celi, que precisamente castiga el feminicidio con penas muy altas para la constitución que tenemos en Colombia, apenas entre 40 y 60 años. No, también la ley Natalia Ponce de León, que es una mujer que se hizo activista después, que fue quemada con ácido en su rostro, ¿sí? Que también castiga fuertemente todos estos procesos y todas estas, más bien procesos, no, todas estas acciones violentas hacia la mujer. Digamos que jurídicamente tenemos muchísimo marco legal en la defensa de los derechos de las mujeres. También, pues aquí se ha venido desarrollando esa práctica violenta, terrible, monstruosa de quemar las mujeres con ácido y se ha hecho legislación también para comprarlo y adquirirlo. Pero yo creo, Ronald, y a todas y todos quienes nos acompañan, que lo más importante es formación. Y es esa formación desde la casa. Tenemos que enseñarle al hombre y a las mujeres, a las mamás, tías, abuelas, hermanas, la importancia de no el maltrato físico, ni psicológico, ni económico. Enseñarles a las mujeres también cambiar un poco esa idea machista que, por ejemplo, en Colombia ha cambiado mucho, y ya las mujeres se preparan, a veces en las universidades hay más mujeres que hombres, pero muchas en ciertas regiones no tienen acceso, por ejemplo, a la educación superior. También coincido en varias cosas. Muchos de los derechos adquiridos han sido por los mismos movimientos sociales que se han desarrollado, por ejemplo, en todas las regiones, ¿no? En Colombia también, y digamos que ahora con las mujeres con discapacidad también nos estamos abriendo paso. ¿Por qué? Porque históricamente siempre hemos sido las más marginadas dentro de las marginadas. Hay un proceso ahí de interseccionalidad. Este término nace en los 80 precisamente del feminismo de las mujeres negras, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido precisamente en el feminismo, y no en todo, pero en muchos movimientos, es que solo podían entrar mujeres blancas de cierto estrato y condición social, es decir, eso influye una posición económica, una posición social, una posición académica. Y eso ha sido terrible, porque cuando hablamos, por ejemplo, de discapacidad, pues estos temas poco interesan a los movimientos. Ah, no, eso se debe tratar en otro lado. Eso se debe tratar desde la enfermedad. No, esto no es acá. Entonces, primero creo que debemos reconocernos como mujeres en la diferencia. Eso es súper importante. Y luego apropiarnos, respecto a la pregunta que me haces, apropiarnos de esos mecanismos jurídicos, conocerlos, pero también generar una ruta adecuada. Generar una ruta donde no se tenga que revictimizar a la mujer cuando está denunciando un caso de violencia terrible, porque los exámenes, porque los médicos son hombres y eso fue que ella hizo algo. Entonces seguimos en ese pensamiento patriarcal, machista, ella es la culpable, usted qué se le hizo a su marido para que la volviera así. ¿Quién la manda a vestirse así cuando es un abuso sexual? Entonces no podemos seguir teniendo en el sistema judicial hombres que piensen de esa manera. Y esto es un proceso muy largo de formación y sensibilización y también de búsqueda de esas posiciones sociales, jurídicas, legales, políticas de las mujeres. Y es un paso que estamos dando. Ustedes, si algo me corrigen, pero ustedes tuvieron el voto de la mujer, o sea, en Ecuador me refiero desde 1920, si estoy equivocada, por favor, Giselle, todos me corrigen. En Colombia está 1957. Eso es algo muy reciente, la mujer pudo votar. Digamos que se hace efectivo en los años 60. Empezando por ahí, no había esa posibilidad de elegir. Y cuando una mujer no elige, no tiene voz, pues no tiene voto, no tiene nada, era invisibilizarla por completo. Entonces pensemos en las mujeres con discapacidad, ha sido muy complejo ganar terreno. Digamos que en la norma, en el papel, en la ley tenemos todo, Ronald. Acá lo hay, todas las mejores leyes, lo que ustedes quieran, todo existe. Pero el problema es aplicarlas. Uno, por desconocimiento. Dos, por el machismo y el poder todavía patriarcal, porque los hombres siguen tomando decisiones, porque jueces, juezas, mujeres, hay muy pocas todavía, faltan más, porque se sigue pensando que la mujer es culpable, que hizo algo, y porque en muchos centros
sociales o núcleos sociales se cree que si la mujer no hace caso o no es obediente o algo hizo, se merece un castigo. Y se sigue pensando, y en muchos lugares siguen educando a las mujeres para que sean buenas hijas, buenas mamás, buenas esposas, y cumplan ese rol que se le ha otorgado históricamente a la mujer. Uno, de procrear, y el otro de ser cuidadora, ¿sí? Cuida un hogar, tiene hijos, y es la que tiene que mantener esa familia. Mientras que el hombre tiene un papel completamente distinto al del cuidado. Y esos dos roles, el de ser mamá, la que procrea, la que da la vida, o el ser esposa, la que cuida y organiza, o la reproductora, es un rol que, por ejemplo, a las mujeres con discapacidad se le ha negado. Y se le ha negado porque se sigue viendo a la mujer con discapacidad desde la enfermedad, desde la anormalidad, desde el riesgo que no nazcan más así, como se les ocurre ser mamás. Y esto también son unos de los inconvenientes que han tenido el feminismo, que nosotras, las mujeres con discapacidad, no estamos presentes, que las investigaciones que se hacen sobre estos temas contemplan a todas las mujeres. Miren, en mi tesis de maestría conseguí cifras de mujeres con discapacidad en Colombia abusadas sexualmente hasta el 2018. No habían registros antes. No importa, se siguen esterilizando las mujeres con discapacidad en mi país y en la mayoría de países del mundo, sin consentimiento de ellas, con aprobación de la familia y del personal de la salud, de algunos médicos. Entonces, todo esto pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de la mujer. La mujer no solamente son las que no tienen discapacidad, las que tienen una posición, las que tienen una voz y las que son blancas. En las mujeres hay una completa diversidad. Y cuando se vive interseccionalidad, por ejemplo, se es mujer, afro, negra y con discapacidad, ¿y qué tal si le sumamos si se es LGTBI, si se pertenece a esta comunidad? Pues se atenúan todas las acciones, ¿sí? Las acciones de vulnerabilidad, de discriminación, y hay una interseccionalidad. Y esto pocas veces, todas estas situaciones que inciden fuertemente sobre la mujer, no son contempladas, no se nombran, no importa, hablamos de mujeres, pero son poquitas las que logran estar en un movimiento feminista, las que logran desde las bases sociales incidir en algún aspecto político, las que logran sobresalir de pronto en un medio de comunicación, en la política, que son empresarias. ¿Que ha cambiado? Pues claro, pero todavía tenemos un camino largo, y un camino largo en donde nosotros las mujeres debemos ser más solidarias y más empáticas con nuestras pares, porque muchas veces ahí tenemos las barreras también, en esa otra. Y eso es lo que debemos empezar a cambiar y mirarnos. Qué rico estos encuentros donde somos de distintos países, pero de una misma región y con unas problemáticas, con unos sentires, unas perspectivas y unos saberes que nos unen. Aquí estamos construyendo, y eso es importante, escucharnos. A veces no escuchamos a nuestras pares, las que tenemos ahí, y creemos que sí a ellas en su tema y dejémoslas allá solitas que crean que lo están haciendo bien. Pero quiero agradecer por tu participación, Tatiana, pero quiero darle también la bienvenida a mi compañera Emily Montero, que siempre nos acompaña en estos paneles, en estos conversatorios. Emily, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ronald y amigos y amigas. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan degustar de este tipo de conversatorios que tratamos de llevar a todos nuestros seguidores mediante estos medios. Tengo la siguiente pregunta para nuestra invitada. Una de las pioneras de la lucha por los derechos de la mujer, Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, ella hizo un libro titulado El segundo sexo. Hace poco acá una traductora costarricense, ella se llama Tatiana Lobo, nos hizo el gran favor de traducirlo al español, y en él
aparece una frase a la cabeza de este libro que dice, mujer no se nace, se hace. ¿Cómo interpretaría usted esta frase bajo este discurso que se ha estado manejando durante este conversatorio? ¿Cómo influiría esta frase en el discurso acerca de la liberación de la mujer que tenemos ahorita en nuestra época? ¿Para mí o para Gisela? ¿O para las dos? ¿Respondemos ambas? Si pudieran responder ambas, sería perfecto. Creo que sí sería bueno saber Bueno, ambas perspectivas. bueno, particularmente yo creo que ese no se nace mujer, se hace es precisamente esa construcción de la identidad y de ese reconocernos, ¿no? Como sujetas de derecho, libres y autónomas. Y es un proceso por el que tenemos que transitar desde pequeñas, ¿no? Muchas veces en los hogares se reproducen esas prácticas machistas, ¿no? Por ejemplo, que se le sirva el plato más grande al hombre, si son hermanitos y uno es niña y el otro es niño, la niña ayuda a recoger la mesa y a lavar la loza, mientras que el niño varón Ok. no lo hace, o que el puesto mejor sea para el que lleva el dinero. Entonces es precisamente cómo me desligo como mujer de esas prácticas culturales, que es bien complejo, porque generalmente se reproduce lo que ve en la familia. Somos lo que nos dieron en casa durante los primeros 10 años. Y despegarnos, desprendernos de esas prácticas no es fácil. Creo que es un proceso político y social que se logra en lo individual, pero también en lo colectivo. Sí, como nombraba Gisela, esos movimientos y esos colectivos sociales donde participan mujeres que buscan, y qué bonito, los derechos de todas y todos. Yo creo que es ahí donde logramos esos referentes y ese poder hacernos mujer y ser mujeres, y que implica y que entendemos también como ser mujer y que cuáles son nuestras características identitarias, porque todas y todos no somos iguales y por supuesto dentro de las mujeres pues existe una amplia diversidad. Adelante, Gisela. Hola, sí, concuerdo totalmente con Tatiana, ¿saben? Creo que una de las maravillas de las mujeres es que somos un grupo muy diverso, con habilidades y destrezas que hacen de la sociedad algo mucho más funcional, sin dejar atrás la función importantísima que cumplen también los hombres. Sin embargo, para dinamizarlo y darle otro enfoque, yo creo que debemos analizar desde el punto de vista, iniciemos desde el nacimiento. Una mujer inicialmente cuando nace eh, es víctima de muchos prejuicios e inclusive en algunos matrimonios el tener una hija mujer no representa la misma alegría u orgullo que el tener un hijo varón. Entonces desde ahí creo que empieza la lucha de una mujer. ¿Cómo convertirnos en mujeres? Creo que es una pregunta que nos incita a analizar un poquito más. Es una pregunta muy profunda, pero creo que mujer puede llamarse aquella persona independiente de sí misma, luchadora, capaz, dispuesta a enfrentar todos estos obstáculos que se han venido, ojo, presentando a lo largo de la historia, no fue hace un año ni hace dos. Se han venido presentando a lo largo de la historia. Y hoy en la actualidad contamos con problemas mucho más alivianados, sí, pero que aún están presentes, que aún tenemos que combatir. Y qué mejor hacerlo en fechas tan importantes, por ejemplo, el Día de la Mujer, en donde al menos en este último año se generó un gran debate sobre si era una fecha de festejo o una fecha en la que había que recalcar el compromiso, ¿no? En el que se reconocía la lucha de todas estas mujeres históricas a lo largo de la historia en el planeta. Y en mi opinión creo que es ambas, un festejo por todo lo alcanzado gracias a la lucha social de estas mujeres y también
una fecha en la que todas las mujeres, tanto biológicas como mujeres trans, reafirman su compromiso con la sociedad y consigo mismas de seguir luchando por una verdadera igualdad. Entonces creo que cuando entendemos este compromiso y la importancia de este en nuestras vidas, que el poder de cambiarlo lo tenemos únicamente nosotras, quienes por mucho tiempo nos hemos catalogado como víctimas, cuando entendemos esta importancia, cuando entendemos que nosotras tenemos ese poder, creo que podemos llamarnos mujeres. Una mujer, como muchos dicen, empoderada, creo que es un término que ahorita está muy abundante en redes, en campañas sociales, el empoderamiento de la mujer. Creo que también podemos analizarlo desde ese aspecto, el llenar y más que todo brindar la confianza que necesitamos, porque, ojo, las mujeres tienen habilidades, tenemos todas las capacidades para ser totalmente independientes y no solamente hablo del aspecto económico, sino también emocional, porque muchas veces dicen, hemos escuchado en ciertos hogares que dicen, hija, estudia, sigue la universidad para que tú tengas tu trabajo y no dependas de nadie y así no seas víctima de ningún tipo de violencia, pero el problema va mucho más allá. Hemos visto mujeres profesionales, figuras públicas, que lo tienen todo, tienen las facultades, las posibilidades económicas, las influencias para salir de esa situación de violencia que están pasando muchas veces con sus convivientes y que no lo hacen. ¿Y es por qué? Porque hay una dependencia emocional. Entonces creo que teniendo en claro esto, la independencia y lo que es capaz una mujer, que es capaz de llegar a lo mismo que puede llegar un hombre y cualquier otro ser humano, indistintamente de su sexo, creo que ahí podemos hablar de que una mujer no nace, sino que se construye a lo largo de su vida, a lo largo de su lucha por la conquista de estos derechos. Correcto, Gisela. Para esto le voy a dar el paso a mi compañero Julian Morales, si hay algún interrogante. Julian, adelante. Así es, ahí haciéndoles una consulta, así que puedan una de las dos, o si se puede las dos, ¿verdad? Así como se ha venido tanto, ya puede ser Gisela primero o Tatiana o al revés, pero la consulta es la siguiente. ¿Qué ha pasado con esa pugna también de los movimientos feministas, que muchas veces también entre esos movimientos se ha venido a poder discurrirse en algunas pugnas, y aparte de eso que también limita el esfuerzo que otras han venido trayendo, como ustedes ya lo han mencionado, el reconocimiento de la mujer, tanto en lo político como en lo económico y en los demás ámbitos sociales? Julián, disculpe la pregunta. ¿Quién responde primero? Yo diría que Tatiana, primero, así para... Perfecto. No, yo no tengo ningún problema, perfecto. Bueno, gracias. Pues yo creo que es una pregunta compleja porque pues somos humanos, ¿no? Y humanas. Entonces yo creo que dentro de todas estas vivencias, estas cotidianidades que vivimos en distintos escenarios, pues muchas veces hay intereses particulares que de pronto pasan un poco del colectivo. Muchas mujeres históricamente en sus hogares y desde muy chiquitas han sido marginadas y entonces, como decía Gisela, llegan a un proceso de empoderamiento y quieren sobresalir y a veces pues no encuentran los caminos, ¿no? No es fácil construir en colectivo, no es fácil luchar por la garantía de los derechos, hay muchas presiones encima, hay muchas discusiones, hay muchas experiencias, es que construir y comunicar en común es bien complejo porque no solo está el conocimiento académico, sino que prima también la experiencia, sino que también está lo emocional, también está lo psicológico y todo esto pues se une en unos sentires y unas vivencias que nos reúnen, pero en otros que no. Entonces eso que tú te refieres
pues es complejo, pero sí de algo estoy segura es que los derechos que hemos ganado, todo han sido por los movimientos sociales feministas y de derechos humanos. Todo lo que hemos ganado y construido han sido por muchas mujeres que han dado su vida y hombres también por lo que lo tengamos. Y luchas que hay que seguir, digamos que eso no es algo que nos debe limitar ni que debemos creer que porque esto pasó debo parar, no. Hacer activismo no es fácil porque uno dice, ah, uno hace y hace y hace y esto no lo agradece nadie, no sirve, no sabe el resultado. Y son procesos históricos, eso quiere decir que no es de 1, de 2, de 10 años o de 50. Esto es de mucho tiempo donde hay que dar paso a otras y otros para que vayan avanzando, dando unos lineamientos, siendo transparentes, éticos, éticas y buscando precisamente ese colectivo. Es difícil construir en conjunto, es cuando uno está en la universidad le toca hacer un trabajo en grupo. Hay genios, hay el que hace más, el que hace menos, el que se quiere sacar buena nota sin hacer nada. Y así es la vida, y así es el diario vivir. Entonces es una situación que no es fácil, pero sin embargo, insisto, todas las acciones y todo lo que se ha ganado en derechos ha sido por la base social. Sin eso no tendríamos nada. Entonces sí, es difícil construir en colectivo, pero es supremamente posible, real y necesario. Bueno, en respuesta de tu pregunta, Julián, debemos tomar en cuenta algo, ¿no? La Constitución del Ecuador nos garantiza el derecho a manifestarnos, a pronunciar cuando creemos que uno de nuestros derechos está siendo violentado o vulnerado de alguna manera. Los movimientos feministas, la principal metodología o dinámica para pronunciar o hacer saber a la sociedad su desconformidad frente a determinada situación son las manifestaciones en calles. Y aquí hay algo muy importante que debemos considerar y analizar. Muchas veces y de forma lastimosa, algunos grupos se valen de la mentoría del movimiento feminista, que lo que se quiere es una igualdad de derechos, como ya lo dije anteriormente, pero se extralimitan a otros campos, como por ejemplo el campo del irrespeto. Debemos encontrar un equilibrio entre estos dos, manifestar, sí, nuestra disconformidad, hacer saber a la sociedad y a las autoridades competentes cuál es nuestra protesta, cuál es el motivo de esta, qué es lo que consideramos y cuál es nuestra posición frente a determinado tema, pero dentro del límite del respeto, de la no agresión, de la no violencia, porque mira que resulta contradictorio protestar contra la violencia de género, la violencia de mujer, y en esta protesta, en esta marcha, agredimos con piedras, con gases a los policías. Entonces, realmente nosotros, como principales gestores de la erradicación y la disminución de la violencia de género, con enfoque especial en la mujer, creo que debemos promover ese respeto desde la solicitud del mismo, desde las manifestaciones en la calle. Son muy importantes, definitivamente, porque esta metodología de manifestar y hacer plantones, creo que si bien es cierto, es un poco extrema, pero sí logra llamar bastante la atención de las autoridades, al menos dentro del Ecuador. Lastimosamente, hemos estado por muchos años con gobiernos que lastimosamente se ven forzados a tomar medidas frente a estas problemáticas cuando la sociedad los acusa, cuando sufren cuando son el foco principal de atención de todas las personas, y inclusive ahora con el boom de la tecnología, estas problemáticas se difunden en cuestión de minutos, no solamente dentro del país, sino de forma internacional. Entonces, se pone en juego la figura política y de una buena administración de un país, obligándolos así a tomar medidas o al menos a escuchar cuáles son las peticiones de estos grupos. Y ahí hablo de forma generalizada, no solamente de grupos feministas, de colectivas en general. Entonces,
Como decía Tatiana anteriormente, aquí también contamos con una constitución hipergarantista en derechos que se consolidó en el 2008 con el expresidente Rafael Correa, y la cual era muy necesaria, sin duda alguna, porque se dejaban fuera algunos aspectos, pero lastimosamente también surgieron algunos efectos secundarios, ya que este hipergarantismo hasta cierto punto se vuelve cómplice o es el principal en aplaudir ciertos actos frente a estos abusadores o a las personas que perpetúan en estos actos violentos contra las mujeres y al punto de convertirlo en una impunidad hasta cierto punto. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas constituciones de papel? Ok, hay los derechos, sí, hay artículos que ocupan hojas en la Constitución, brindando una protección integral a estos grupos. Pero, ¿qué hacemos si en la realidad no es así? En la realidad todo sigue igual. ¿Cómo lograr hacer efectivos estos? Y volviendo ahí al tema inicial, era el desarrollo de políticas y cómo desarrollamos estas políticas a través de las manifestaciones. Ojo, hay manifestaciones pacíficas dentro del margen de respeto. No podemos esperar que el legislativo o las autoridades competentes involucradas en el tema que estemos desconformes, no podemos creer o suponer que ellos van a suponer nuestras necesidades o nuestras disconformidades. Nosotros estamos en la obligación de hacérselo saber, de comunicarlo, de hacerle saber a la ciudadanía cuál es la situación real, porque muchas veces las personas desconocen de esto y lo pasan de forma desapercibida, no le dan la importancia necesaria, porque no saben lo que realmente implica. Entonces, yo creo que si analizamos a las manifestaciones, a los pronunciamientos públicos de estas colectivas, con estos dos aspectos principales, creo que sí, sí son importantes y no deberían terminarse, porque, como les digo, creo que son uno de los mecanismos más importantes en el de derechos de grupos vulnerables que por mucho tiempo sus derechos fueron ultrajados. Correcto, Gisela y Tatiana, para ambas. Primero Tatiana y después Gisela, ¿vale? Nos establece una pregunta en la página de Facebook Priscila Granda. Nos dice ¿qué mecanismos o qué campañas utilizar la mujer para no, la mujer o el hombre para no sentirse superior uno al otro, y qué debemos buscar en el tema laboral o en el trabajo de la igualdad entre ambos? ¿Qué nos puede responder Tatiana? Bueno, pues tenemos que empezar a disminuir imaginarios sociales, ¿no? Los imaginarios sociales validan prácticas completamente violentas y excluyentes. Entonces eso de mostrar a la mujer como el sexo débil, como la que necesita de cuidado, determinar, perdón, la que no puede hacer determinadas cosas por su condición, la que de pronto no piensa, ¿no? Alguna vez escuché que qué tal celebrar el Día de la Mujer, que han hecho las mujeres, que ni siquiera hay científicas, que históricamente ni siquiera son reconocidos, pero nos ponemos a leer y a hacer un estudio juicioso de la historia y precisamente vamos a ver que es que desde siempre la mujer ha estado completamente reprimida. Entonces, creo que es por ahí empezar a resaltar mujeres, empezar y difícil, no mostrando que uno es más que el otro. Yo creo que para que se hace complemento, pues se debe tratar con lenguaje incluyente, con imágenes adecuadas, con un grupo de creativos y campañas que realmente logren un mensaje que se acerque un poco a ese concepto de igualdad. Y yo también me refiero mucho a justicia social, ¿no? Porque de pronto no todos sí podemos tener todos los mismos derechos y las mismas garantías, pero las formas de aplicarlos y exigirlas son distintas, porque depende de la alteridad y la condición de cada persona. Entonces me gusta hablar mucho de esa justicia social, que a cada cual se le dé lo que necesite, ¿no? Y entonces hablamos, por ejemplo, de ajustes razonables para las personas con discapacidad, ¿no? Y estos pues son esas acciones que se deben hacer para que una mujer, hombre, niña o niño con discapacidad pueda participar de un entorno, de un espacio
en igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Esto según la ONU 2006. Y la otra pregunta, se me fue, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, en el trabajo. Es una, pienso que debemos prepararnos mucho y exigirnos como lo hemos hecho históricamente, ¿no? En nuestras regiones es muy triste que una mujer que desempeñe el mismo puesto, el mismo cargo que un hombre, se le pague muchísimo menos que al hombre, que se exijan pruebas de embarazo, que si se quedan embarazadas pierden su trabajo, que se vea que contratar mujeres es un problema porque se embarazan y hay que pagarles maternidad y que sale más caro que tener hombres, ¿no? Entonces mejor contratemos hombres que son menos chismosos, menos problemáticos. Es importante empezar a hacer un proceso también de formación en las empresas, mostrando las ventajas que tiene contratar mujeres, pero también que se garanticen las condiciones dignas para la mujer, que gane igual, que si sea mamá se respete su derecho a la maternidad, su derecho a tener una licencia remunerada, que no sufran de acoso, porque esto es una problemática que tenemos fuertemente en las empresas, las mujeres, y es el acoso tanto laboral y sexual, precisamente mostrando ese poder y esa forma de ejercer poder sobre el otro y la otra, porque precisamente en muchos cargos importantes se encuentran son hombres. Entonces, creo también importante que debemos participar en más acciones políticas, movimientos sociales que busquen claramente, que busquen claramente incidencia política, que hayan más mujeres legislando, más mujeres en altos puestos y que trabajen por sus pares, ¿no? Y esto es un proceso que, como insisto, pues va a ser de muchísimos años. Respecto a la campaña, creo que ahorita por redes sociales y en mensajería hay una buena oportunidad, porque ahora muchas cosas se pueden hacer virales, ¿no? Entonces es acudir precisamente a creativos, amigos, bueno, ahorita muchos son expertos haciendo memes y empezando en casa. Importantísimo la formación con las niñas y los niños, como la mamá y el papá, si están en un hogar de pareja o los padres que tengan, enseñar ese trato digno tanto a la mujer como al hombre. Acá hay una autora francesa que me gusta mucho que se llama Flores Thomas y que tiene una frase muy interesante y dice iguales en la diferencia. ¿Sí? Iguales en la diferencia. Importantísimo trabajar con las niñas, en los niños, en los colegios, en las escuelas, en la primera infancia, ¿no? Demostrando precisamente lo válido que somos todas y todos. Eso, la educación es la que puede cambiar siempre, siempre cualquier sociedad, cualquier país, cualquier región. Entonces hay que invertirle a eso. Si nosotros no educamos para esa igualdad en la diferencia, si no educamos para el respeto a la alteridad, si no educamos para que creamos que los sueños son posibles, que podemos alcanzarlos y que como mujeres podemos estar en el cargo que nos propongamos con esfuerzo, disciplina, educación, formación y trabajo, es muy difícil. Primero tenemos que creernos el cuento para que se vuelva realidad. Adelante, Gisela, tiene la palabra. Muchas gracias, Ronald y Priscila, por esta pregunta tan importante. ¿Cómo lograr la igualdad de ambos sexos? Es un tema que someramente lo topamos al inicio, pero que sin duda alguna merece mayor estudio y mayor análisis, porque creo que esa es la verdadera solución frente a tantos casos de violencia física, psicológica, sexual, a tantos números de feminicidios habidos aquí en el Ecuador, en Latinoamérica y en todo el mundo. Recordemos que es una problemática que lastimosamente no es local, es una problemática que se ha presentado por mucho tiempo en todo el mundo. La Constitución, quiero considerar que lo ha hecho involuntariamente, de pronto por el desconocimiento de ciertos legisladores que no están preparados para cumplir con su tarea, y bueno, es un tema muy aparte al de ahora, que hace referencia en algunos artículos, inicia con las palabras él o la o ellos que incurran en tal acción,
y desarrolla su cuerpo constitucional. Entonces, creo que no es necesario identificar si es él o la. Somos personas. Ante la ley somos personas sin sexo, sin género, sin posición económica ni social. Es suficiente con decir la persona o el ciudadano. Hay muchas maneras de unificar estos términos y no es necesario establecer una diferenciación, una diversidad al inicio de cada artículo que va a hacer referencia a ciertos derechos. Podemos comenzar por ahí. Ahora, bien, ¿qué ha sucedido con constituciones que son extragarantistas en derechos humanos? No solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, y es la presencia de techos de cristal, los conocidos techos de cristal. ¿Qué son? Son limitantes que ante los ojos de muchas personas de la sociedad no existen o no los logran ver, pero que definitivamente están ahí y limitan el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. ¿Y cuáles son estos limitantes? Son lastimosamente la costumbre. La costumbre por mucho tiempo a lo largo de la historia ha venido siendo un factor que ha influido mucho en el comportamiento del ser humano y de la sociedad en general. Creo que este tema va apegado de la mano con el tema de las constituciones de papeles, volver realidad estas constituciones para destruir estos techos de cristal y lograr un efectivo goce sin limitación alguna. Ojo, hablo sin limitación alguna en el campo de la equidad, de la igualdad, en que todos los hombres, mujeres y cualquier persona de forma general gozan de los mismos derechos. Al decir sin límites no quiero decir que las personas no tengan responsabilidad sobre sus actos, no, eso es un tema muy, muy aparte. Pero, ¿qué hacer cuando esto no se da o qué implementar? Para eso son las políticas públicas y ciertos mecanismos de efectivización de derechos que lo que hacen es llevar lo que está en el papel a la realidad. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de establecer responsabilidades a las autoridades locales de la promoción por personal profesional, es decir, personas que tienen el conocimiento, porque muchas veces las campañas de concientización y de conocimiento, de prevención, las promueven personas que tienen toda la voluntad, pero lastimosamente no son especialistas en el área, entonces no se puede llegar al resultado esperado inicialmente. Entonces, establecer la responsabilidad de estas autoridades frente a como esta, que son de índices altísimos y que aquejan fuertemente a la sociedad, promover campañas de concientización y conocimiento. Creo que el principal problema, lo he venido diciendo hace mucho tiempo, el principal problema en temas de violencia de género enfocada a la mujer está en cómo determinar si yo estoy siendo víctima de este tipo de violencia. Muchas personas creen o entienden violencia únicamente al golpe, a la cachetada, a la patada, pero no. Violencia incluye muchos ámbitos como por ejemplo el verbal, el psicológico o el sexual. En el caso de que han habido muchas mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus esposos, por sus convivientes, por sus parejas sentimentales y que creen que no es así, creen que por el hecho de estar casadas, su conviviente las puede obligar a tener relaciones sexuales cuando no es así. Violación sexual es todo acto de naturaleza sexual que es cometido contra la voluntad de la otra parte, ¿ya? Entonces, empezamos por ahí, en cómo identificar si estoy siendo víctima de violencia. Y la segunda es establecer y informar toda la ciudadanía, porque nunca sabemos quiénes son y quiénes no víctimas de este tipo de abuso, sobre los medios y las fuentes, los caminos que tienen estos para lograr una verdadera justicia. ¿A dónde hago llegar mi queja? ¿A dónde puedo acudir por ayuda? ¿Qué tengo que hacer? Creo que eso son los dos ejes principales en los que deberían enfocarse estas campañas. Ahora, en cuanto a la educación, sin duda alguna se ha avanzado muchísimo en la educación a lo largo de la historia. Recordemos que inicialmente las mujeres ni siquiera teníamos derecho a la educación. Posteriormente, la iglesia se
se mezcló con el tema de la educación, obligándonos a un único régimen religioso. Luego ya se hizo laico y hoy en día contamos con una educación muchísimo más imparcial y garantista. Sin embargo, hay ciertos aspectos que aún quedan por pulir dentro de las aulas educativas. Creo que esto, al igual que las casas, nuestros hogares, son los principales nidos de formación imparcial y de respeto hacia el otro género. Y hablo al otro género, sea este hombre o mujer, porque como lo decía en un inicio, la lucha no consiste en poner a la mujer en una situación inferior, en dar la vuelta al machismo, no. Lo que buscamos es una igualdad de género, tanto de hombres como mujeres, en establecer la responsabilidad que tenemos nosotras las mujeres y los hombres en respetar el derecho de nuestro prójimo, de nuestro vecino, de nuestro amigo de trabajo, de nuestro compañero de aula. Independientemente del género, podemos ver también las desigualdades en las personas con capacidades especiales dentro de las aulas, que a algunos maestros, a algunos docentes aún les cuesta incluir esta diversidad y los sistemas educativos para estas situaciones específicas. Dentro de los hogares creo que hay que trabajar muchísimo todavía. Como lo decía, Latinoamérica está muy plagado todavía de pensamientos machistas, de una sociedad machista patriarcal, donde el machito opresor cumple el principal papel. Y como lo decía Tatiana, por ejemplo, lo vemos en actitudes tan cotidianas o tan normales que se nos han hecho por su continuidad. Por ejemplo, el servir al papá el plato más grande, o que los hijos, el hijo varón tiene más preferencia sobre la hija mujer, o que la esposa está únicamente para los quehaceres domésticos y para servir a su esposo. Si nos ponemos a ver, la realidad social es muchísimo más profunda que lo que acabo de enunciar, especialmente para las mujeres que cumplen un rol laboral. No solamente tienen que trabajar, sino que también dirigir sus hogares, atender a sus hijos, atender a sus esposos, y dónde quedan ellas como mujeres. Entonces creo que en los hogares también debemos de transmitir y formar en nuestros hijos ese pensamiento analítico, lógico, y sobre todo que aprendan a diferenciar cuando están frente a situaciones de violencia. Y no hablo solamente enfocado a los hijos, sino también a las mujeres, porque aunque parezca algo contradictorio, las mujeres a veces en los hogares somos las principales fuentes de este tipo de pensamientos machistas. No, hijo, tienes que conseguirte una mujer de casa para que te pueda atender, que sepa cocinar, que sepa coser, planchar. Ahí inconscientemente estamos encriptando este mensaje machista en nuestros hijos. Debemos enfocarnos en crear seres humanos funcionales, independientes por sí mismos, que no necesite la mujer del hombre y del hombre, el hombre de la mujer para poder sobrevivir. Ambos son seres humanos que gozan de derechos de forma imparcial ante la Constitución. Entonces, creo que debemos, a través de estas campañas, poder llegar a los directores de estos hogares, que son padre y madre en una misma posición, ambos gozan de la misma autoridad, que ellos sean quienes impulsen esta igualdad y este respeto a la diferencia desde su hogar. Sí, siendo muy enfático en algo que indicaba Gisela y haciendo una aclaración, bueno, a mí siempre he sido muy cuestionador en este término de capacidades especiales. Yo considero que, revisando un poquito la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Discapacidad, pues trata de garantizar derechos sin que somos ciudadanos con discapacidad, a nivel general, solo siendo muy enfático, ya que el mismo Estado en el cual vivimos también en cierta forma discrimina las capacidades como especiales, la cual creo que es un término mal ampliado, y la inclusión también aclaro a costa de que si somos sujetos de derecho. Bueno, aclarando esto, me traslado con la siguiente pregunta, Gisela. Vivimos en un Estado constitucional de derechos, ¿ok? Vemos que hay un cúmulo de normas,
¿Qué debe realizar el gobierno central o los gobiernos de turno para socializar estos derechos? ¿A través de qué organismo, qué ministerios? Tienes la palabra, Giselle. Muchas gracias, Ronald. Mira, yo creo que esta responsabilidad se debe atribuir especialmente a las autoridades locales para conseguir una mayor efectivización en el objetivo o la meta propuesta inicialmente, porque recordemos que cuando trabajamos con grandes masas de personas es un poco complicado dar seguimiento a estos casos y determinar si cumplimos o no con estos objetos. ¿Cómo hacerlo? Como lo mencioné en la anterior pregunta, a través de campañas de concientización que promuevan el conocimiento y las vías de atención a donde pueden estas personas acudir. Creo que es importante el compromiso de estas personas como el compromiso de los beneficiarios, es decir, de la ciudadanía en general, porque muchas veces pedimos estos espacios, pero no se efectúan, lastimosamente se asiste, a veces por vergüenza o por simple desconocimiento. Entonces creo que el compromiso es de ambas partes y bueno, especialmente ahora en donde vivimos prácticamente una modalidad híbrida, creo que a todos se nos hace un poco más fácil poder asistir ya sea de forma física o virtual a este tipo de campañas. Ok, Gisela, para esto le voy a dar la palabra a mi compañera Emily Montero. Adelante, Emily. Gracias, estimado Ronald. Tengo la siguiente pregunta para Gisela. Hace poco acá en Costa Rica se aprobó un proyecto de ley propuesto por los diputados de un partido de Frente Amplio, titulado La penalización del acoso callejero, es decir, una multa o 3 meses de prisión preventiva para quienes hacían insinuaciones morbosas a las mujeres en vía pública, ¿verdad? Y desplegó un montón de denuncias, reportajes de la prensa, revuelo en redes sociales. Entonces, también llegó una cierta discriminación hacia la mujer, ¿no? Porque entonces decían, es que ahora no aguantan nada la mujer. Este comentario personalmente lo escuché más en mujeres que en hombres y debo decir que hubieron ciertas trabas para aprobar el proyecto de ley de parte de mujeres en la Asamblea Legislativa. Y mi pregunta es, ¿qué mecanismos se deben tomar para deconstruir ese ideal de mujer basado en la moral, ¿no? Como usted lo decía, los hogares son el principal asidero de la formación y de conceptos que nosotros establecemos, pero ¿qué responsabilidad tienen las nuevas generaciones para construir este ideal de la mujer que tenemos impregnado, ¿no? En la historia, en la educación, en todos los ámbitos prácticamente? Muy bien, Emily, muchísimas gracias por tu pregunta y creo que es un proyecto de ley que, al igual que los otros, surge de problemas que hemos estado acostumbrados a ver y ciertos puntos en el día a día de nosotros las mujeres. ¿Cómo puede ser posible que una mujer también caminar por una calle estando ella sola por la noche, ¿no? Si se supone que somos seres de derecho, somos sujetos de derecho, contamos con leyes tan garantistas y con personas que se suponen que tienen la conciencia de respeto hacia estos derechos, independientemente del género. Es lastimoso el actuar de personas que se encuentran en el campo legislativo, sino hablemos de forma general, por autoridades, por jueces, juezas, que tienen aún un pensamiento un poco
o tradicional, llamémoslo, en donde no se conserva, llamémoslo así, de forma inconsciente, porque realmente a mí como mujer me resulta difícil pensar que otra mujer, estando facultada para poder erradicar este problema, no lo quiera hacer. Entonces, digamos que es inconsciente este actuar. eh, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el mecanismo? Y es que debemos separar nuestra cultura, nuestra religión, nuestra crianza frente al papel que nosotros desempeñamos, y más aún si es un papel tan importante como el de crear leyes o el de una jueza, en donde la verdad la tienes tú, en donde tú dices quién tiene o no la razón y vas a establecer una sanción al respecto. Creo que en los requisitos o algo que se debe dejar en claro antes de asumir el poder, y aquí la importancia de que los legislativos sean personas preparadas únicamente en derecho y no personas que son figuras públicas, que a veces lastimosamente se valen de su popularidad, pero no tienen el mayor conocimiento dentro del campo legal y cómo se crea una norma, cómo surge una norma y cuándo crearla. Se dejan llevar por ciertas corrientes populistas que impiden la efectivización de proyectos tan necesarios como estos. Entonces, creo que primero debemos normar el quién puede ser el legislativo, a quién le estamos dando el poder de crear nuestras leyes, porque recordemos que estas leyes nos van a beneficiar o perjudicar a todos, a todo un país. Y también, como te digo, dejar en claro que su papel debe ser totalmente neutral y muy separado de sus creencias culturales y religiosas. Para Quisiera, Tatiana. Continúa, Emily. no sé si hay espacio como para una segunda pregunta, Ronald. Sí, sí, adelante, Emily, adelante. Quisiera preguntarles a ambas, no sé si la compañera Tatiana seguirá por ahí, acerca de la resignificación de las tradiciones. Es uno de los puntos que han reclamado o han, por decirlo así, solicitado las feministas acá en Costa Rica. Más que todo, esta lucha empezó en una zona llamada Talamanca, que es una comunidad indígena, ¿no? Y ellas querían resignificar una tradición de las mascaradas, donde generalmente la máscara de el diablo, que se celebra en el mes de julio, la lleva un hombre, pero hay un grupo feminista en esa zona que quería resignificar la tradición, ya que, bueno, la mayoría de los que viven en la comunidad actualmente son mujeres, porque es momento como de que también se les reconozcan ciertos derechos, entre otras cosas son las que ellas argumentan. ¿Qué tan necesario ven ustedes el mecanismo de la resignificación de las tradiciones en Latinoamérica para que la mujer sea incluida? Es decir, a la hora de resignificarla, que se le dé un papel a la mujer que generalmente lo ha tenido el hombre. Bueno, mm, yo creo que hay que ver muchas cosas y tener, digamos, mucho cuidado y respeto con las tradiciones. A veces cuando estamos del otro lado y no compartimos esa cultura o esas creencias, podemos pensar que estamos completamente equivocadas. Sí, perdón, que esas comunidades están completamente equivocadas. En Colombia todavía se practican unas costumbres ancestrales que son completamente crueles, por ejemplo, en comunidades indígenas, como cercenar el clítoris a las niñas recién nacidas. Y lo peor es que esto pasa en el mundo y anualmente más de 50.000 niñas son sometidas a esto. O sea, no es algo que pasa supremamente en Colombia. Y entonces uno entra a invadir a esas
culturas a explicar todas las razones de por qué es malo, por qué va en contra de los derechos humanos, pero es muy complejo porque siempre va a haber una resistencia. Entonces yo vuelvo a mencionar lo que decía al inicio, y es la importancia de llegar a esas mujeres y explicar todas las razones y mostrar con todo el respeto y entendiendo esas tradiciones, porque a veces hablar sin saber o desde el desconocimiento no dice están completamente errados, pero sí es importante, y no solamente en eso, sí, hemos mencionado en bastantes ocasiones, por ejemplo, el poder de la religión, y entonces si vamos a hablar de la religión católica, porque no hay mujeres que sean sacerdotes, padres, madres. Entonces vamos a ver que ese poder y esa inclusión de la que tú hablas, pues no solamente la vemos en ciertas comunidades indígenas, sino también que estamos excluidas de muchos espacios, y vuelvo a lo mismo, son esas luchas sociales a través de acciones políticas claras desde las mujeres haciendo esos cambios, con procesos de resistencia completamente pacíficos y con unas metas claras, que sepamos que por qué estamos aquí, por qué estamos luchando. En Colombia estamos desde el 28 de abril, por ejemplo, en un paro nacional, porque realmente estamos viviendo una crisis social, ¿no? 42% de las personas de nuestra población en Colombia está en pobreza. Esto equivale a 21 millones de personas. Entonces sí es una condición crítica. ¿Y por qué está saliendo la gente a las calles? Porque es necesario. Y recordemos que la única forma de ganar y garantizar derechos es precisamente con estas acciones políticas de resistencia, que se deben dar, como lo mencionaba Gisela, cuando habló de la protesta social, pues con mucho cuidado, cuidándonos todas y todos y desde el respeto, ¿no? Porque los desaparecidos, la violencia y cómo se ha usado la mujer como arma de guerra, por ejemplo, acá en esta coyuntura, es muy, muy violento, es muy delicado y es muy grave. No es posible que una mujer salga a protestar y por manifestarse sea violada, por ejemplo, por el SMAT, ¿no? Que son nuestras fuerzas de reacción inmediata para precisamente controlar todo esto. Yo en esa pregunta se me fue la señal y no escuché muy bien, entonces no supe si sí contesté lo que era en ese momento, pero bueno, yo dije, no, dejémoslo así para no devolvernos. Pero sí es importante como mirar esa resignificación que implica y qué cambio debo hacer. Además que los seres humanos somos un proceso histórico. No somos los mismos hace 50, 100, 200 y 500 años. Entonces yo creo que con el tiempo, con la alfabetización y con el respeto y los acercamientos, a veces no nos podemos acercar a unas comunidades sin tener ni idea. Sin capacidad, muchas veces las personas llegan y se acercan a mí sin tener ni siquiera idea de investigación. A ver cómo ven los ciegos en Colombia y no saben que en Colombia 2 millones de personas ciegas y baja visión transitan por nuestras calles de forma autónoma a través de un bastón. O no saben que no nos deben decir personas discapacitadas, minusválidas, anormales, con habilidades o capacidades diferentes, o personas con limitaciones o personas especiales, porque eso va en contra de la Convención de Derechos Humanos ONU 2006. Entonces creo que primero, para lograr esa incidencia y esos pequeños cambios, debemos informarnos acerca de las comunidades y acercarnos a estas para poder resignificar esas prácticas ancestrales con todo el respeto y el conocimiento y entendiendo de dónde viene. Eso nos cuesta como humanos, nos cuesta otros modos y esas otras formas de hacer. Aún hoy, por ejemplo, en el caso de las mujeres con discapacidad, es un tabú que seamos, por ejemplo, madres. No, pero ¿cómo van a traer más hijos así? Anormales, enfermos, minusválidos, pobrecitos, desbaratados, bueno, lo que sea. Entonces, si llegamos a acercarnos pues con esos pensamientos, muy difícil. Y esto es muy complejo, ver al otro
desde entonces es un proceso largo que hay que hacer, pero eso es lo importante de la academia. Ahí es donde debemos hacer más investigación, más formación desde las universidades, desde todos los que seamos investigadores, desde todos los procesos académicos que se hagan, ahí es donde deben incidir. Y también nosotros en esos espacios. Entonces, en las universidades debe haber más mujeres indígenas, campesinas, afro, LGTBI, indígenas, con discapacidad. Cuando eso pase, podemos estar hablando de una sociedad incluyente, como tú lo referías, que sea incluyente para las mujeres, es decir, que sea no solo incluyente para las mujeres, sino incluyente para todas y todos, para el de talla baja, para la persona de la tercera edad, para el niño, para la persona con discapacidad, para el afro, para el gay, la mujer trans o lo que sea. Esto es súper, súper, súper importante que desde nuestras perspectivas, así estemos enfocados, no sé, en personas, mujeres y hombres con discapacidad, en movimientos feministas, permitamos que vengan otros con otras ideas. Cuando empecemos a compartir esos espacios, vamos a ver cambios. Nosotros no nos podemos segregar y creer que es que en un lado están los que ven, en otro lado los que son baja visión, en otro lado los que son afro, en otro lado los que son rojos, en otro lado los que son de derecha, en otro lado los que son de izquierda, en otro lado las mujeres, en otro lado las jóvenes, en otro las viejas, en otro las hermanas, no. Cuando nosotros empecemos a compartir en los movimientos con esa diversidad, podemos estar incidiendo en otros espacios para que quizás a través de un proceso histórico, social, ¿sí?, empiecen a resignificarse esas prácticas ancestrales. Es un proceso largo y que es transversal y que incide en distintos escenarios. Felicitaciones por la intervención, Tatiana. Sí, siendo muy enfáticos, de manera general todos deberíamos y tenemos el deber de estar unidos. Para esto me traslado con Gisela en la siguiente interrogante. Gisela, ya que a nivel general muchos han cuestionado al feminismo o a las mujeres y quienes apoyan a las mujeres, que este grupo de feministas son más un régimen o una organización de izquierda. Quisiera que te ampliesen eso y aclararas que el feminismo tiene un eje muy claro y muy específico que no es ni de izquierda ni de derecha. Correcto, Ronald. Y gracias por esa pregunta, porque era un tema que antes se me estaba escapando. Mira, lastimosamente, quienes pregonan los derechos de los vulnerados, de los olvidados socialmente, no son bien vistos ante la sociedad o de cierta forma generan cierta incomodidad en las personas porque creen que van a estar siempre a la defensiva o siempre van a estar en esa actitud de ataque, de agresión. Y no es así, o sea, los grupos que pregonan estos derechos, los derechos de las personas vulnerables en situaciones de desfavorabilidad, los grupos feministas incluso, como tú lo decías, no somos grupos que todo el tiempo queremos peleas, plantones, protestas, o sea, somos activistas, sí, pero no todo el tiempo. Nuestro mecanismo, nuestra metodología no solamente se basa ahí. Nuestra metodología va mucho más allá, campañas de concientización, acompañamiento psicosocial, charlas de concientización, de conocimiento, cuáles son tus derechos, qué hacer cuando se te los está vulnerando, campañas de fortalecimiento de habilidades y destrezas de estas personas para que puedan emprender en distintas áreas y ser independientes, lograr una autonomía total por sí mismas. Entonces, primero debemos entender cuál es la metodología de funcionamiento de estas agrupaciones. En cuanto a la cuestión política, todos los grupos feministas son grupos apolíticos, es decir, que no se mezclan con la política, no son de izquierda, ni derecha, ni de centro, y tampoco se alían con ciertos grupos políticos en campañas para obtener algún beneficio. Los grupos feministas mantienen una interacción muy activa con las diferentes entidades y quienes los representan, sus autoridades, para el cumplimiento de ciertas metas, como por ejemplo las campañas, independientemente de cuál es su alineamiento político. Es decir, nosotros
no acompañamos a los políticos en su proceso de propaganda o en el proceso de elección. Si ha habido interacción con el sector público o privado, ha sido estrictamente por el papel que estas personas desempeñan, más no por una alineación política. Nosotros lo que pregonamos básicamente es una igualdad total de género, tanto de hombres como mujeres, como miembros de los grupos LGBTI. Correcto, Gisela, muy interesante tu respuesta a esta pregunta. Bueno, siempre haciendo aclaraciones que este grupo feminista y todos los que apoyamos al feminismo en general tiene objetivos claros de buscar un trato igualitario, un trato justo. Y para esto me traslado a Tatiana y para dar el paso a Emily con la siguiente interrogante. Ya que hablamos de esto del machismo, quiero centrarme en algo muy específico. ¿No creemos que el machismo es una herencia de la colonia y del eurocentrismo, Tatiana? Adelante. Ronald, se me fue el sonido. Ah, No ok. sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Te Ya, reformulo por la favor. pregunta. Te Ya, decía, ya. el tema del machismo es una herencia de la colonia o colonialidad que se vino dando desde el eurocentrismo, desde cuando los estados fuimos colonia de España. Adelante. Sí, claro que sí. Y pues son prácticas precisamente culturales que se siguen replicando, ¿no? Y a veces inconscientemente lo tenemos tan instituido, tan innato, que como mencionaba en un inicio, se siguen replicando en uno de los actores sociales más importantes, que es la familia. Y es muy cultural, claro, y tenemos todavía muchísimas prácticas, ¿no? En ese sentido. Entonces, la mujer no podía trabajar y no es la que llevaba el dinero al hogar, el que llevaba el dinero al hogar era el hombre, ¿no? Y esto lo vemos desde la colonia. Entonces, el que llevaba el dinero al hogar es el hombre y la mujer se encargaba precisamente de todo el cuidado del hogar, de los niños, de la familia, de atender al marido, de llegarlo y tratarlo como un rey, quitarle los zapatos, plancharle, tenerle toda su ropa lista. Y entonces vemos que aún, como lo mencionaba anteriormente, en muchas regiones las mujeres siguen siendo educadas para eso, para que sean muy buenas esposas, sobre todo en regiones rurales, ¿no? El ideal de muchas mujeres es conseguir un marido, y acá yo estoy en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Todo hay mujeres, alguna vez escuché una que decía, no, si yo me casé es para no trabajar, mi marido me tiene que mantener. Y lo seguimos viendo, hablamos de una sociedad liberada y la igualdad, pero mujeres muy jóvenes todavía que siguen pensando es que yo si salgo con un hombre, pues es el que tiene que pagar todo. Entonces ahí vamos viendo que de alguna forma esas prácticas coloniales, ¿sí? Esas prácticas precisamente pues de muchos siglos atrás se siguen replicando, que cambian los escenarios, el vestuario, la palabra, el momento histórico, pero se siguen dando porque las tenemos instituidas, porque es lo que nos han enseñado de generación en generación. Y como repito, en muchos lugares aún hoy sigue siendo la mujer educada frente al sueño del matrimonio, conseguir marido y mantener un hogar. Ha cambiado, ¿no? Porque antes de llegar a 25 años, 30, 40, ya era la solterona, si no se ha casado y no ha tenido hijos. Ha cambiado, pero en ciertos grupos sociales se sigue dando una crítica, y no tuvo hijos y no tiene un hogar. ¿Y para cuándo los niños? Se le preguntan a muchas mujeres que son independientes, que no ven la maternidad como una opción de vida, que ven en sus sueños, en su independencia, en su libertad, otro tipo de vida y otro tipo de ideal de ser mujer, y que pues son criticadas y juzgadas bajo esos parámetros precisamente coloniales, desde el patriarcado, y obviamente pues que generan machismo. Entonces se ha transformado
Han cambiado un proceso histórico de generación, pero se siguen dando con fuerte incidencia. Adelante, Emelyn, ¿alguna interrogante? Claro, tengo la siguiente interrogante para Gisela. Hace tiempo atrás, como bien lo menciona Tatiana, se vienen dando ciertas prácticas, se cambian los escenarios e incluso muchas veces se tienden a minimizar ciertos hechos históricos en los que la mujer ha sido la protagonista o al menos ha formado parte de. Em, Quisiera preguntar qué papel juega la historia y más que la historia, la prensa, ya que muchas veces es por ahí donde se transmite ciertos hechos históricos en la lucha por los derechos de la mujer, específicamente en Ecuador. Muchas gracias, Emily, por la pregunta. Definitivamente, la historia cumple un rol sumamente importante en la lucha de reconocimiento de las mujeres y de los grupos vulnerables. Recordemos que hace mucho tiempo, especialmente Ecuador y Latinoamérica, nuestras raíces se centran al machismo, en donde el hombre era el predominante y ocupaba el papel principal, en donde la mujer únicamente cumplía el rol de servicio hacia esta persona, es decir, era una persona auxiliar para este, la cual no tenía metas propias, no tenía derechos, no era autónoma y dependía tanto emocional como económicamente del hombre. No se le daba un protagonismo a la mujer en el desarrollo de la sociedad. Entonces, podemos decir que la historia es uno de los principales factores que influyen aún en la actualidad en la erradicación de este tipo de pensamiento violento hacia la mujer, pensamiento machista, ya que es muy difícil inmiscuirnos en cada uno de los hogares y cambiar la forma de pensar de los progenitores, cambiar el método de educación de estos puertas adentro. Podemos hacerlo, sí, pero dentro de los establecimientos educativos, pero ya inmiscuirnos en cada uno de los hogares es un poco difícil. Justamente, esta cultura aún sigue arraigada en las personas, y hablo en mujeres y hombres, porque lastimosamente el machismo no viene únicamente de los hombres. A veces las mujeres también emitimos comentarios machistas hacia otras mujeres, culpabilizando a las víctimas de distintos tipos de abuso como las responsables de este tipo de actos u omisiones. Pero también podemos verlo desde un punto de vista, más tú dirás, cómo podemos ver positivo a una historia que viene a artistas, y es el no olvidar, el recordar cómo era nuestra situación en tiempos anteriores, en aquellos tiempos en que la mujer se quedaba en casa al cuidado de sus hijos, en el que no se le permitía, no era bien visto que una mujer trabaje, estudie o utilice métodos anticonceptivos. Recordar nos impulsa a seguir en la lucha de ese cambio y del reconocimiento de los derechos que aún nos quedan por conquistar. Creo que las cosas siempre van a tener un lado bueno y malo, y depende de nosotros cómo tomarla. En este caso hemos visto cuál es el lado bueno y malo de la historia, y creo que deberíamos quedarnos con el bueno. Como te digo, recordar cuál era esa situación, cuánto hemos avanzado, gracias a quienes hemos avanzado, y continuar, que esta sea fuente de inspiración para la lucha continua. No la lucha cada 8 de marzo o año a año en alguna fecha especial. La lucha es diaria, desde nuestros hogares hasta aquellos sectores que no frecuentamos con habitualidad. La lucha no solamente viene del hombre, sino también de la mujer. Como lo digo, lastimosamente el machismo no solamente viene del hombre, sino también de nosotros, las mujeres. A veces
somos las primeras en emitir comentarios prejuiciosos, dañinos hacia nuestras compañeras de trabajo o nuestras compañeras de aula. Recordemos que todos somos un equipo y para salir de estas situaciones precarias de derechos en donde se ha reconocido o se ha logrado un reconocimiento de estos derechos en la Constitución, pero no en la realidad, necesitamos del trabajo conjunto, del apoyo y de la sinceridad, de una verdadera intención de mejorar las cosas y no solo limitarnos a compartir una publicación de Facebook, sino que a salir a las calles, a hacer escuchar nuestra voz, al estudiar, prepararnos y hacer de nosotros seres humanos conocedores de la realidad social y cuáles son los mecanismos efectivos para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Correcto, Gisela. Trasladándome con la siguiente pregunta para Tatiana. Vemos de que la libertad es algo muy importante desde pactos sociales de las constituciones de los estados, incluso Jacobo Rousseau que hablaba de la libertad, ¿no? Hablamos de esta libertad y cuando me trato de aterrizar ya en este siglo XXI y trato de realizar esta pregunta que se me vino a la mente y es cómo la mujer cuando tiene una forma de vestir y se justifica a la otra mujer cuestionando, no, es que ella provocó. ¿Y por qué la misma mujer se convierte en un cordero de juzgar a la otra cuando existen las libertades? ¿Y qué hacer contra eso, que la mujer se vuelva enemiga mismo de sí mismo, Tatiana? Adelante. Yo creo que es fundamental, Ronald, fomentar mucho desde pequeñas en las niñas primero el respeto que se debe dar a nuestras pares y segunda la autoestima. Muchas veces estas mujeres que critican y juzgan a otras es porque se han sentido poco atractivas, porque han sido violentadas, porque han sido discriminadas frente a eso mismo, porque quizás quisieron verse algún día así o lucir una minifalda, un vestido o un buen escote y nunca lo pudieron hacer precisamente por el sometimiento, por el miedo al que irán, por las fuertes creencias y tradiciones, por la forma educadas para ser sumisas y porque hay dos formas de representar a la mujer, ¿no? La buena virginal como María o la pecadora libertina y del mal como Eva. Entonces, pues muchas quieren ser, y en nuestros países y en nuestra región, pues vamos a ver que somos supremamente marcados precisamente por este proceso colonial, por una religión y un catolicismo, aunque ya hay demasiadas creencias, pero todas siempre son limitando a la mujer en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de esas libertades, digamos que jurídicamente, normativamente se encuentran, pero socialmente aún no son aceptadas todavía. No sé si... Es un absurdo que no... Señor. Sí, continúa Tatiana. ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Adelante. Sí te escuchamos. Entonces, sí es algo que realmente se sigue viendo en pleno siglo XXI y que pues nos sigue generando miedo, ¿no? Tristemente, muchas veces las peores enemigas somos nosotras mismas, lo que mencionábamos, ¿no? Las propias mujeres. Entonces, fortalecer la autoestima, respetar esa diferencia. Es que yo no puedo asumir que es que todas deben vestirse y creer lo mismo que crea yo, y eso nos cuesta por la misma educación y la misma tradición que hemos tenido y los procesos sociales tan elitistas y discriminantes, ¿no? Entonces, todavía te juzgan no por lo que eres y por lo que haces, sino todavía te están juzgando por la ropa o por el carro que conduces o por el lugar donde vives. Y eso pues es discriminación y eso genera esos resentimientos. Entonces muchas mujeres atacan a las otras cuando ven que tienen una cierta posición, porque como es difícil escalar, como ven que tienen un cierto reconocimiento, que son trabajadoras atractivas y fuera de eso tienen un esposo, y entonces tenerlo todo y eso pues no gusta a las que de pronto no lo han tenido.
Entonces, si es ese resentimiento, si es esa discriminación que nos hace sentir menos frente a las otras y frente a nuestras pares. Fortalecer pues la autoestima y la ética del cuidado, eso es súper importante. Tatiana se ha referido bastante al tema de la iglesia. Perdón que diga, me estaba mordiendo la lengua por no tomar parte a la iglesia de esto, pero es algo, claro, respetando las creencias, ya que abiertamente siempre lo he dicho y es público de que yo discrepo con la iglesia, soy abiertamente ateo y bueno, eso es algo que respeto lo de la iglesia, pero quiero centrarme en algo. Gisela, la iglesia, ¿por qué ha jugado un rol de excluir a la mujer en este tema de no tener una participación masiva dentro de las iglesias y son excluidas o discriminadas o segregadas dentro de las iglesias? Gisela, adelante. Sin duda alguna, Ronald, la iglesia ha jugado un rol importantísimo y muy influyente, no solamente en el tema social, sino inclusive en el tema político. Recordemos cuando la iglesia tenía injerencia o influencia sobre el Estado, sobre las decisiones que éste tomaba posteriormente dentro de la educación. Y que no se diga en el tema social. Realmente, sin especificar el tipo de religión, de forma general, católico, cristiano, evangelista, de forma general, considero yo que se maneja cierta corriente en la que se pone a la mujer en cierta situación de servicio para con su esposo, para con el hombre. Y bueno, yo en algún momento acudí a una reunión de índole religiosa y bueno, y se decía que el, el hombre es la cabeza del hogar, que la mujer siempre debe estar bien presentada para con su esposo, debe servirlo y tenerlo contento. Entonces son muchas cosas que realmente yo considero que no están bien en mi cuestión personal. Vuelvo y repito, el tema de la religión es muy delicado y habrá personas que opinen muy distinto a mí y lo respeto, pero en mi concepto no está bien porque creo que tanto el padre como la madre, el esposo como la esposa son los ejes principales de un hogar, son las cabezas del hogar, son quienes dirigen a sus hijos y la ruta de su familia. Entonces, yo no considero que la religión ponga la situación en que siempre tiene que estar presentable para con su esposo, que no tiene que darle problemas porque ya bastante él tiene con su trabajo, con ser el director de ese hogar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que como cualquier otro hombre, tenemos altos y bajos, momentos tristes, momentos alegres, problemas que son normales de la existencia humana y que debemos aprender a tolerar de la otra persona. No podemos exigir que nuestra esposa, nuestro esposo siempre esté presentable, bien arreglado, después de encargarse de todos los quehaceres de un hogar. El trabajo doméstico es uno de los trabajos más duros de realizar y que no son remunerados. Entonces, creo que si ellos manejan ciertas ideologías, o ciertas normas de convivencia dentro de la familia que ponen al esposo por encima de la esposa y la esposa vuelve nuevamente, como lo decía en preguntas anteriores, a desempeñar un rol de servicio. Y no es así. Yo creo que en todo hogar lo que debe predominar es la comunicación, el compañerismo, el ayudar cuando el otro no puede. Recordemos que somos seres humanos funcionales, debemos valernos por sí mismos. Y como decía Tatiana, nosotros como mujeres no podemos ver al matrimonio como aquella escapatoria al mundo laboral. Me caso porque yo quiero ser mantenida y no quiero trabajar en mi vida. El hombre, me caso porque ya mi mamá no puede conmigo en casa y yo si vivo solo necesito una empleada y para ahorrarme de eso me caso mejor y ella va a tener que encargarse
de lavarme la ropa, de mis quehaceres diarios. Y no es así. El matrimonio tiene que ser algo que nace del amor, de la necesidad, de la compañía, del afecto hacia la otra persona, más no porque la una sirva a la otra, Ronald. Gracias, Gisela, por tu respuesta. Quiero darle la palabra a Emily Montero, si tiene alguna otra interrogante en este conversatorio que ha sido muy enriquecedor. Agradecer a los que nos siguen en Facebook, en la página de Análisis de Política Nacional e Internacional, y también recordarles que esta reunión se está grabando para ser subido a nuestro canal de YouTube, Análisis de Política Internacional, en la cual les invito a suscribirse. Semana a semana subimos contenido muy interesante. Adelante, Emily. Agradecerle también a nuestros seguidores y seguidoras de Facebook y de YouTube, y por supuesto a nuestras invitadas, Gisela desde Ecuador, perdón, y Tatiana desde Colombia, quienes nos han dado un diálogo muy enriquecedor acerca de los mecanismos que se deben utilizar para disminuir los índices de violencia hacia la mujer. Y bueno, incitar a quienes nos están viendo y escuchando a deconstruir estos ideales moralistas y hasta cierto punto dogmáticos, para poder así lograr una sociedad mundial más equitativa, no incluyente, no tanto incluyente, porque creo que lo que se necesita es una equidad, ya que hay bastantes tipos de mujeres y de seres humanos que necesitan gozar de sus derechos como personas y necesitan ser contempladas como seres humanos, como seres que son sociales, psicológicos, y que al igual que el resto de la sociedad promedio, tienen el derecho de transitar, el derecho de hacerse escuchar y el derecho, por supuesto, de ser reconocidos como personas. Entonces, incitar a la población a investigar, ¿no? Muchas veces no es necesario ir a la universidad para obtener un grado de libertad y de conocimiento acerca de los derechos que se tienen como personas. Muy interesante tu reflexión, Emily, es muy cierto. Antes de hablar de la inclusión debemos hablar de lo que es la equidad, y para eso la Convención de Derechos Humanos establece el ser humano como parte esencial de la sociedad, en la cual debemos trabajar de manera conjunta. Ya para ir cerrando este bloque, ya que no hay más preguntas, primero quisiera empezar con Gisela. Gisela, ¿cuál es tu mensaje final ante la sociedad a nivel de Latinoamérica, ya que no solo nos observan a nivel de Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica? ¿Cuál es tu mensaje final para este tema que hemos llevado a colación hoy? Muchísimas gracias, Ronald. Bueno, yo quiero mencionar dos factores importantes, que es la no conformidad y no la superioridad. ¿A qué me refiero? Mujeres, no nos conformemos con lo logrado, no nos conformemos con nuestra situación actual, no te conformes con ese hogar que te da de todo, que no te falta nada de alimentos, pero sin embargo día a día te maltrata, ya sea física, verbal, sexual, psicológicamente. No te conformes, mujer, que en tu trabajo una persona, un hombre que está desempeñando tu mismo papel, está recibiendo mayor sueldo simplemente por su condición de hombre. Mujer, no te conformes a tú que eres hija y en tu casa ves día a día la violencia intrafamiliar. Denuncia, no te quedes callada. Ahí está el verdadero cambio. No podemos exigir cambios cuando no levantamos nuestra voz, cuando no decimos qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos aqueja. Y la no superioridad. Esto va de forma general, independientemente del sexo o la orientación sexual de cada persona. No nos creamos seres superiores por las situaciones o por las buenas condiciones que nos ha dado la vida. No eres superior a otro por estar cursando un posgrado, la universidad, por tener
un puesto alto en tu trabajo, por tener una situación económica favorable en comparación a otros, no eres un ser superior. Somos seres que gozamos de igualdad de derechos, que gozamos del mismo respeto y merecemos ese mismo respeto como cualquier otra persona. Recordemos que la única forma de dar por terminada esta batalla de géneros entre hombre y mujer es la verdadera igualdad, tanto por hombres como por mujeres. Creo que para una debida efectivización de estos derechos está en el respeto y la tolerancia a las diferencias. Creo que el día que aprendamos a entender esto, cuál es su esencia, y que todos en conjunto, independientemente de nuestras condiciones, de nuestro sexo, de nuestra religión, de nuestra orientación política, todos en conjuntos tenemos la responsabilidad de crear una mejor sociedad día a día y gozamos de las mismas capacidades y habilidades para hacerlo, querido Ronald. Gracias, Gisela. Lo mismo para Tatiana Rodríguez. ¿Cuál es tu mensaje final ante la sociedad latinoamericana como reflexión, Tatiana, de todo este conversatorio, que la cual ha sido muy enriquecedor, no solo para nosotros como panelistas, sino para los que nos siguen y los que nos estarán visualizando próximamente en nuestro canal de YouTube? Tatiana, adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todas y todos por la invitación, y yo simplemente agrego amor, autoestima y fundamental reconocernos como sujetos de deberes, de derechos, pensantes, autónomas, libres y capaces, unidas en la diferencia y aceptando que somos iguales precisamente también en la diferencia, respetando la alteridad y siendo solidarias y empáticas con nuestras pares. Muchas gracias, buena noche. Agradecerle a Tatiana Rodríguez y a Gisela Balcázar, Tatiana de Colombia y Gisela de Ecuador, y también agradecer a mi compañera Emily Montero, que siempre nos acompaña en estos paneles, en estos conversatorios, también a Julia Morales, que hoy no nos pudo acompañar por una situación de internet, pero bueno, agradecer por esa participación, y recomendarles que nos sigan en nuestra página y también en nuestro canal de YouTube, que este programa se subirá el día de mañana, para que nos sigan y sigan esta transmisión. Emily, ¿cuál es tu mensaje final para ir cerrando el programa? Mi mensaje final, estimado Ronald, sería invitar a la población, sobre todo aquella que es universitaria, a sacar esos ideales, a no encasillarlos, el ideal de la lucha por los derechos de la mujer, a no hacernos de la idea de que hay que estar en un recinto educativo para pensar en estos temas, sino que le den el mensaje a aquellas personas que de repente no pueden ingresar a estos espacios, a estos conversatorios, y sobre todo a los niños y niñas, para crear una sociedad más justa y equitativa. Ronald, permíteme Sí, la adelante, palabra un momentito. Gisela, adelante. Bueno, yo no me quisiera despedir sin antes agradecerte a ti, a Emily y a todos los organizadores por esta increíble oportunidad para tratar estos temas tan importantes que realmente para mí es un gusto, y a veces me extralimito en el tiempo hablando de temas de violencia de género y la igualdad entre ambos géneros. Gracias por esta increíble oportunidad, y sigan así, sigan impulsando el debate, no solamente académico, sino social. Es necesario escuchar a todas las personas que cumplen distintos roles en la sociedad, porque creo que es la única manera de lograr encontrar una verdadera solución para este tipo de problemáticas. Tatiana, mis felicitaciones por tu increíble presentación, un currículum admirable, sigue así. Es motivo de impulso y de seguir adelante para muchísimas personas. Y nada, chicos, un abrazo grande a la distancia. Así Gisela, es. muchas gracias por tu generosidad. Gracias, Ronald. Gracias, Emily. Gracias a todas.
y aprendí mucho de ustedes, de Gisela, de verdad un encuentro muy interesante. Les mando un abrazo desde Colombia y aquí estamos a la orden. Me encanta ver mujeres como ustedes tan empoderadas y supremamente brillantes. Muchas gracias, chicas y chicos. Ok, Gracias a ti. Tatiana, Gisela, agradecerles por su valiosa participación y también a Emily, que siempre es un agrado de Costa Rica que nos acompaña en estos conversatorios, en estas incidencias, en estas temáticas. Lo hacemos con el objetivo de culturalizar a la sociedad latinoamericana de que tenemos que empoderarnos de estos procesos que son parte no solo de las generaciones anteriores, sino de la juventud, y es el momento en que la juventud se comience a empoderar de estos objetivos que buscan una mejor sociedad para un mejor vivir. Nos despedimos, Ronald Ramírez de Ecuador, Emil Montero desde Costa Rica. Nos vemos el próximo fin de semana con una siguiente temporada.